amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy contamos con la presencia de dos importantes funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Son el jefe de la Oficina Regional, Amado Philip, y la jefa de la Oficina País, Begoña Gómez, quienes vienen a hablar con nosotros sobre el informe de drogas 2017. No se lo pierda. Con el objetivo de fomentar, promocionar y apoyar esta práctica en lugares de trabajo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, dejó inaugurada una sala de lactancia materna en las instalaciones del órgano legislativo. La lactancia materna es la vía más importante mediante la cual el niño recibe el amor, el afecto y la seguridad que no solo favorecerá la relación madre-hijo, sino que también fortalece su autoestima, permitiendo de esta manera tener individuos fuertes y correctos desde el punto de vista social y psicológico. La unidad puesta a disposición de los empleados está capacitada y equipada debidamente para un gran número de madres en proceso de lactancia materna y cuenta con la supervisión del Ministerio de Salud Pública. Y hoy podemos ofrecerles a la Cámara de Diputados frente al país uno de los mejores edificios y espacios donde podemos dar con dignidad lo mejor que ha creado Dios, poder lactar a nuestros niños para que sean hombres fuertes en salud, pero también hombres y mujeres de bien. La presidenta Lucía Medina lo hizo posible. Tenía que ser una mujer que entendiera la importancia de eso. Así que gracias. La presidenta de la institución estuvo acompañada por los titulares de las comisiones permanentes de salud, equidad de género y niñez y adolescencia, además de los voceros y los diputados en general. De manera simultánea también se dejó inaugurada la cooperativa de la Cámara de Diputados, el almacén de la institución y la casa de descanso de guardias. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente tenemos un programa súper especial. Aquí tengo el gran placer, el honor de encontrarme con un viejo amigo. Hacía varios años que no tenía la oportunidad de contactarlo y aprovecho que está aquí en República Dominicana y sobre todo que anda en una misión sumamente importante porque él tiene la responsabilidad de dirigir la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en toda América Latina, desde Panamá hasta Tierra del Fuego, diríamos. Se trata del doctor Amado Philip. Con Amado tuve la oportunidad de compartir en aquellos años cuando ocupábamos la Procuraduría General de la República y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, sobre todo por el apoyo que en aquella oportunidad tuvo República Dominicana por parte de la oficina que hoy él dirige. También nos acompaña nueva vez la doctora Begoña Gómez. Hace unos días celebramos un programa donde hablamos precisamente de droga, de prevención, de discriminación, y la participación extraordinaria de Begoña, y la verdad que nos sentimos muy complacidos que nos acompañe nueva vez, porque ella es la representante en República Dominicana de la oficina de la ONUT. Pero hoy, obviamente, la verdad es que yo sé que vamos a tener un programa sumamente interesante, educativo, porque vamos a reflejar estadísticas, datos específicos
que pueden hablar de dónde anda América Latina, Centroamérica, el Caribe y sobre todo cómo andamos en República Dominicana. Nada, Amado, la verdad que para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí principalmente ya en este nuevo rol de un civil y sobre todo me agrada mucho haber rememorado contigo aquellos años en que compartimos luchas conjuntas, tú desde las Naciones Unidas y nosotros desde aquí de nuestro rol como funcionario público. De manera que bienvenido será siempre aquí a República Dominicana y tú has sido una persona que ha mostrado siempre mucha colaboración y cooperación y ha mostrado un interés especial en el caso específico de República Dominicana. Pues muchas gracias, Radamés. Lógicamente, gracias a ti y a personas como tú en República Dominicana, pues en 2009 se decidió establecer nuestra oficina país que dirige Begoña, pero también se decidió establecer una oficina para Centroamérica y el Caribe realmente que cubre todos los asuntos de nuestra oficina, cuya sede central está en Viena. Y por supuesto que hay una colaboración cada vez más estrecha con el Cono Sur, con lo cual ha sido uno de nuestros adalides y uno de nuestros mentores, ¿no? Gracias. Amado, ¿cómo se ha ido desarrollando el trabajo de la UNUD? Sobre todo desde la perspectiva de lo que conlleva esa gran responsabilidad que es el combate y sobre todo las estrategias que se fijan para que ese combate contra esos flagelos que de una u otra manera azotan no solo a América Latina y el Caribe, sino a la humanidad, como es el narcotráfico y todas las drogas en sentido general. Y los crímenes conexos que surgen como consecuencia, derivan como consecuencia del tráfico ilícito de drogas y narcóticos. Bueno, Radamés, muchas gracias. Precisamente en esta semana estamos lanzando el informe mundial sobre drogas, que además este año viene en cinco secciones. Una de ellas es recomendaciones, otra muy importante es la de un análisis básicamente de las drogas como opiáceos, cocaína y cannabis, y otra que además nos interesa mucho es la oferta y la demanda, y tenemos una sección que en República Dominicana va a interesar y en todo el Cono Sur y también en el resto de Centroamérica y el Caribe, que es la de las nuevas sustancias psicoactivas que se están multiplicando, y de eso vamos a hablar. Y hay una sección que es, yo creo que el punto de inicio de nuestra oficina y de nuestra acción aquí, que es la interconexión entre el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional en diferentes formas, como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas, e incluso entre la delincuencia organizada y el terrorismo. Y digo esto porque nuestra oficina tiene tres pilares. Uno de ellos es el análisis y las estadísticas, ¿no? Nuestra región adolece de una falta realmente de centros, de observatorios y de centros de excelencia que analicen las estadísticas públicas que tengan que ver con el tráfico y, por supuesto, con el consumo de sustancias ilícitas y otros tipos de modus operandi de la delincuencia organizada transnacional. Y ese fue nuestro punto de partida porque en Panamá, por ejemplo, ya tenemos un centro de excelencia en estadísticas de seguridad pública. También cooperamos con México, con el INEGI, y INEGI tiene, junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, por ejemplo, un centro global de estadísticas que analizan las últimas tendencias y además apoyan a nuestra sede en Viena. Pero hay otros dos componentes, uno de ellos es la capacitación. Uno de los puntos totalmente diferentes que tiene nuestra oficina con respecto a otros actores multilaterales es que identificamos lo que un país ya está haciendo bien, intentamos multiplicarlo a su máxima potencia, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo República Dominicana ya bien hace unos años? Pues uno de los grandes ejemplos, que es una de las piezas olvidadas de toda reforma, es el sistema de reforma penitenciaria o la reforma penitenciaria. Y de ahí fuimos tirando de ese hilito y
el sistema de reforma penitenciaria, el nuevo modelo penitenciario dominicano se ha convertido en un ejemplo, pero no solamente en países como Panamá o El Salvador o Guatemala o Argentina, sino también en otros países de Asia y de África. Se está utilizando, por ejemplo, como ejemplo en Vietnam, y eso nuestra oficina ha ido alentándolo, ¿no? Y hay otros componentes. República Dominicana, lógicamente, es una plataforma de lo bueno, pero también de los nuevos desafíos y de lo no tan bueno. ¿Y qué es eso no tan bueno? Pues precisamente ese gran incremento que nos preocupa mucho del tráfico, bueno, de la producción y luego del tráfico de cocaína. Estábamos hablando en los años 2011-2012 y eso se refleja en el informe y se refleja sobre todo en esta parte. Estamos hablando de una producción global de cocaína de los 3 países productores, ¿verdad?, del Cono Sur, de unos 850 toneladas. Pero hoy en día hablamos de 1.200 toneladas de cocaína y con una pureza de por encima del 73%. ¿Y de dónde viene? Pues el gran cambio ha venido al calor del proceso de paz de Colombia, que felicitamos realmente al gobierno de Colombia por esa puerta de la esperanza que se abre, pero las políticas, sobre todo de monitoreo de cultivos en algunas hectáreas, en más de 40.000 hectáreas, y sobre todo de sustitución de cultivos y también de desarrollo alternativo, que es un programa que hemos venido implementando con el Gobierno de Colombia durante los últimos años, se pusieron un poco en stand-by. ¿Qué ocurrió? Que se ha generado más de 300 toneladas de coca que pasan precisamente por la ruta del Pacífico y por la ruta del Caribe. Y la mitad sigue yendo a Europa y la otra mitad sigue yendo hacia Norteamérica. ¿Y qué es lo que nos inquieta? Pues que realmente están entrando en contacto con grupos de intermediarios. Por primera vez se está empezando a ver en nuestras ciudades, tanto en Costa Rica como en Panamá, y poco a poco también se está viendo en otras ciudades de Centroamérica, en Guatemala o en San José, en San Salvador, una interconectividad entre grupos de narcomenudeo y los grandes grupos de narcotraficantes que intentan penetrar también vía terrestre y pasan por las ciudades. Se ve tumbe de drogas a plena luz del día, la violencia se está incrementando, violencia nueva, porque es de otro tipo, y eso es un efecto realmente derivado de ese incremento. ¿Qué se está haciendo al respecto? Desde el punto de vista de la interdicción, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junto con algunos de los países de la región, República Dominicana es uno de los países líderes desde el principio, empezó a implementar hace ya casi 3 años y medio el programa de control de contenedores, porque la falacia realmente en la que se piensa, bueno, las drogas van en los contenedores y hay que pasar un escáner gigante por todos los contenedores, pero no es así. Es decir, los contenedores se perfilan y solamente un 2 a un 3% de los contenedores a nivel global se escanean. Y esto no es escanear, es perfilar. Perfilar contenedores de riesgo, un contenedor, por ejemplo, cargado de bananos que salga de Ecuador yendo a Valencia en el mes de octubre, eso ya es un contenedor marcado en naranja. Es decir, es un contenedor de riesgo que posiblemente va a ser inspeccionado, pero ya al llegar al puerto incluso se hace una entrega controlada. Con este nuevo sistema de control de contenedores se han establecido unas unidades de élite interagenciales. República Dominicana es uno de los 14 países en los que tenemos unidades interagenciales con muchísimo éxito, porque se han incautado, por ejemplo, el año pasado estamos hablando de 76 toneladas de drogas, ¿no? Se incautaron gracias a este programa de control de contenedores. Pero también tenemos un programa gemelo, que es el programa de interdicción aeroportuaria, que se ocupa también de perfilar a grupos de narcotraficantes o personas sospechosas, por ejemplo, vinculadas con otras redes de la delincuencia organizada transnacional, como la trata de personas o el tráfico ilícito de personas, ¿no? ¿Y qué hemos conseguido? Que, por ejemplo, República Dominicana ha sido el primer país, y lo hemos comentado esta mañana, cuando lanzábamos el informe en Cancillería, que ha implementado varias de las resoluciones del Consejo de Seguridad en fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, pero no en República Dominicana, sino en la región. Hay una resolución muy importante que es la 2309, que perfila yihadistas, es decir, jóvenes terroristas extranjeros que son capacitados en Siria y en la región de Oriente Medio y regresan a nuestra región
porque hay algunos que vienen, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, y es Vox Populi, ha sido publicado en más de una ocasión, y vienen e intentan establecer vínculos también con el narcotráfico para atentar. Y eso es un tema también que nos preocupa, pero República Dominicana se está blindando en interdicción. Y hay otros ángulos que nos parecen muy importantes. Por ejemplo, una de las recomendaciones que aparecen en nuestro informe es: siga usted el rastro del dinero. No hay cosa que más les fastidie, ¿no?, a los narcotraficantes que les corte su financiamiento. Y República Dominicana tiene una legislación muy buena. La nueva ley contra el blanqueo de capitales nos parece una ley modelo para todo el continente, y el proyecto de ley que, si Dios quiere, se aprobará en breve, de extinción de dominio, también nos parece muy interesante, porque va a empezar a nutrir también las arcas, gracias al narcotráfico, de las fuerzas del orden, y no solamente de las fuerzas del orden, sino por ejemplo, del Ministerio de Salud, para multiplicar los programas, por ejemplo, en tratamiento y en prevención, pero de eso seguro que habla mucho mejor que yo Begoña. Bueno, Amado y Begoña, según lo que ustedes están presentando en el informe del año 2017 aquí en la República Dominicana, pero para toda la región, con relación al negocio, particularmente al negocio del narcotráfico, a estos términos de utilizar un país como un puente, países que son ya receptores definitivos de la droga, como hemos dicho, que una parte se va a Norteamérica, la otra principalmente Europa, y con relación a la diferencia entre la producción y la exportación o la comercialización de diferentes tipos de drogas, como usted señala aquí, que el principal problema que hay ahora son los opiáceos. ¿Qué diferencia ustedes han podido establecer desde los informes anteriores que han hecho, que me imagino que serán quizás para la región de manera particular, año 2010, 11 posiblemente habrán comenzado a hacer estos informes, y este informe 2017, ¿qué evolución ha tenido el consumo y la negociación o el narcotráfico propiamente dicho? Bueno, yo entro en la parte a nivel de consumo y le dejamos a Amado la parte del narcotráfico. A nivel de consumo estamos estables, llevamos 5 años con las mismas cifras. Son unos 250 millones de personas que dicen haber consumido alguna sustancia ilícita en el último año, y esa cifra se mantiene estable en los últimos 5 años. Ha aumentado el número de esas personas que tienen algún tipo, que sufren de trastorno por abuso de estas drogas, ¿no?, como puede ser la adicción. Estábamos el año pasado en 28, ahora estamos en algo más de 29 millones de personas. Pero lo que Perdón, esta es una cifra mundial, no regional. No, regional no. Nosotros manejamos cifras globales, que es lo que presenta el informe, así es. ¿Qué es lo que ha resaltado este año? Pues la gran problemática que estamos teniendo con las sustancias opioides en todo lo que es la problemática de salud. De hecho, se le suscriben como que el 70% de las causas que están llevando a tener un problema de salud a estas personas que usan drogas tiene que ver con las sustancias opioides. Hace poco veíamos noticias, ¿verdad?, de Estados Unidos, que están hablando de 52.000 muertes asociadas por sobredosis, su mayoría por sobredosis de opioides. Entonces, bueno, es un problema que quizás aquí en República Dominicana, por lo que mismo que hablábamos en el anterior, que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el anterior programa, no es la droga de mayor abuso aquí ahora mismo en República Dominicana, pero sí es algo que ustedes deben de estar en alerta, porque están a tiempo de apoyar para que no se convierta en una epidemia como está ocurriendo en Estados Unidos. Claro, Begoña, antes de pasar a la parte de Amado, me gustaría hacer una puntualización sobre algo que él dijo y que creo que esta parte le corresponde a usted, y es sobre el nivel o el porcentaje de pureza que puede tener particularmente la cocaína al ser consumida. Esto, la mayor o la menor pureza que tenga la cocaína para el consumidor o para la sociedad, ¿representa algún riesgo en particular, o esto simplemente hay una variación en la cantidad de sustancias que pueden intervenir en el consumo? ¿Qué representa o qué importancia tiene diferenciar qué tan pura o no es una sustancia de este tipo, o particularmente la cocaína? Sí, en países de la región del Cono Sur, ellos sí que es verdad que se quedan con la parte que le llaman el bazuco, ¿no?, que es la basura de cocaína, de ahí sale el nombre.
eso tiene un impacto a nivel de salud bastante destructivo. Aquí en República Dominicana no, normalmente llega la cocaína blanca porque está en vías de salir a Europa o Estados Unidos, y el grado de pureza, la verdad que es un poco contradictorio porque es un arma de doble filo. Bien, normalmente en la calle ellos mismos cuando compran cocaína te dicen, si compras de la buena es a 1.000 pesos, pero ahí la venden a 300. Ellos saben que la de 300 es que está mucho más adulterada, ¿no? Entonces la adulteración, uno se arriesga porque el narcotráfico siempre vive inventando y no sabes bien con qué la está adulterando. Eso es una sustancia que tú estás introduciéndote en el cuerpo, sobre todo cuando es una droga por vía parenteral, les puede generar trombos. O sea, a nivel condición de salud, la parte de la adulteración es importante. Pero se da el otro lado, que es curioso. Por ejemplo, hace unos meses dicen, ¡ay, han muerto por sobredosis muchachos en Santiago! Eso, ¿qué quiere decir que es sobredosis? Que yo en la calle compro 1 gramo, pero igual de ese gramo puro es el 20%, el otro 80% es váyase usted a saber qué. Si yo compro otro gramo en otro mercado nuevo que no me la adulteran tanto, resulta que no tengo un 20% de droga, igual la han adulterado menos y es un 40% y mueren de sobredosis. ¿Qué dice la persona que sufre este tipo de trastorno? Vayamos a Santiago, que ahí venden la droga buena, con un riesgo que tienen ellos de muerte por sobredosis, ¿no? Entonces nosotros cuando trabajamos con estas personas que están en situación en general, en situación de calle, que están con un problema de uso compulsivo de la sustancia, les tenemos que explicar, si cambias de traficante, vaya a dosis pequeñas, tenga cuidado porque quizás no la han adulterado tanto. Fíjese que por eso digo que es como contradictorio, ¿no? Porque ellos pueden tener un paro cardíaco, pueden morir de sobredosis. Entonces es un tema, bueno, que habría que empezar a tener como datos reales de poder esas drogas que incautan, ver cuánto está adulterado y cuánto no, y no tenemos esa información, claro, ahora mismo en el país. Amado, entonces hablábamos en principio de una gráfica que sería importante que los amigos televidentes, para que más o menos tengan una idea de cómo se mueve la actividad, sobre todo la actividad ilícita del narcotráfico. ¿Esas gráficas se reflejan a nivel mundial o a nivel regional? A nivel mundial y regional. Tenemos bueno, algunas gráficas sobre todo del tráfico. Tenemos, por ejemplo, la cocaína que está aquí. La gráfica ha vuelto a cambiar y ha vuelto a cambiar a niveles muy parecidos a los que teníamos en 2009, pero multiplicados por 5, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa porque aquí se ve, no sé si dónde está la cámara. Voy a hacerle un close-up. Esto básicamente, bueno, es una gráfica de las rutas de la cocaína, y si nos acordamos, en 2009-2010 se primaba la ruta del Caribe. Un 80% iba por la ruta del Caribe y un 20% por la ruta centroamericana. Se invirtió la tendencia y ahora se ha duplicado en ambas rutas, es decir, que se está traficando con cocaína, y ahora hablamos de eso, del impacto y de qué significa el volumen, pero se está traficando tanto por las costas caribeñas, para ir hacia Europa sobre todo, está penetrando, como pasaba en 2010, digamos, las vías de Europa por la autopista, lo que llamamos la 150, que es penetrando por Mauritania, entrando por el Sahel. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de Níger, países extremadamente pobres. Níger es el país más pobre del mundo. Estamos hablando de Mali, que tiene terrorismo en Gao y en diferentes zonas, y llegando hasta realmente hasta el Masrek, que es pues, Chad y Egipto. ¿Qué pasa cuando el narcotráfico penetra desde Sudamérica, pasando por la ruta del Caribe y por la zona económica exclusiva de algunos países caribeños, y penetra directamente por vía terrestre? Pues que estamos hablando de pues posiblemente de más de 500 toneladas de coca con una gran pureza, no adulterada, pero que se vende muy bien en el mercado negro. Y el mercado negro empieza ya en África. Entonces, cuando entra en contacto con grupos terroristas, y una quinta parte del terrorismo ahora mismo se está financiando con el narcotráfico. Ese es el problema. Eso es porque gira, es decir, cuando penetra en la Unión Europea, se triplica el precio,
y penetra por países de los Balcanes, como por ejemplo Bulgaria y Rumanía, y luego nos vuelve con jóvenes terroristas extranjeros o nos vuelve con otras redes de delincuencia organizada, como lo que decíamos, la trata y el tráfico ilícito de migrantes. La ruta también del Pacífico y la ruta que se ve aquí y la ruta que son las flechitas rosas, la ruta también hacia Norteamérica, pues está también fortaleciéndose, ¿no? Y lo que nos preocupa de eso es el volumen, es decir, si vemos que un kilo de cocaína viene a costar unos $2.200 justamente cuando está saliendo de Colombia, que es uno de los países productores, cuando llega a una gran urbe de Norteamérica, por ejemplo a Nueva York o una urbe en la Unión Europea, Ámsterdam, Barcelona, etcétera, estamos hablando de $220.000. Ese es el kilo. El kilo, es decir, cuanto más se aleja y más entra en la periferia, digamos, son como diagramas concéntricos, más incrementa su valor y se puede incrementar por más de 50. Entonces, ¿cuál es el volumen del que estamos hablando? El volumen de negocio ilícito ahora mismo es muy grande. El volumen solamente de ese negocio ilícito, si lo vemos como una gran macroindustria ilícita criminal, de las drogas son $90.000 millones. Eso es de lo que estamos hablando en 2016. Y es una 11ª parte del negocio ilícito mundial con la delincuencia organizada y el terrorismo. Y el terrorismo también se nutre pues, de extorsión y se nutre también de otros tráficos. Entonces, el tráfico de cocaína nos preocupa mucho. Pero hay otra cosa que nos preocupa mucho y es lo que comentábamos anteriormente, que son las nuevas sustancias psicoactivas. Si vemos, cuando hablamos de drogas ilícitas, bueno, las drogas ilícitas, o sea, las sustancias ilícitas están contenidas en una serie de listas en las 3 convenciones, en la del 61, la del 71 y la del 88, pero gran parte de estas nuevas sustancias psicoactivas no están contenidas en ninguna lista. ¿Por qué? Porque cambian su composición química pues, cada mes. Y el problema Estas son las que le llaman, Amado, las drogas sintéticas, las famosas drogas sintéticas. Son drogas sintéticas, tienen diferentes nombres y hay algunas más poderosas que otras. Y hay, por ejemplo, la droga cocodrilo, que cuando vamos al internet la vemos, es una de esas 739 nuevas sustancias psicoactivas que no están en ninguna de las listas y que tiene un impacto mortal en la primera dosis, porque agujerea realmente la piel y llega a colapsar el hipotálamo izquierdo, ¿no? Entonces, hay otras drogas pues, que se venden como sales de baño, se venden como fertilizantes y se venden sobre todo a través del internet. Y eso es otro tema que queríamos destacar en el informe y que se destaca igual a nivel regional. Y es que si vemos el año 2016 y pensamos en el volumen de compraventa ilícita de estas nuevas sustancias psicoactivas a través del internet, estamos hablando de un volumen de 17-18 millones de dólares. Pero si lo vemos en este año hasta el mes de mayo, solamente en los primeros 5 meses, estamos hablando de 240 millones de dólares de volumen de compraventa de estas drogas. ¿Y cómo se hace? Pues hay un comprador que se pone en contacto a través de una plataforma. Cuando entra un vendedor también en contacto, o al revés, empiezan a encriptar esa comunicación en la que se incluye incluso la tipología de las drogas, el lugar donde se tiene que distribuir, el tiempo récord en el cual o a través del cual el comprador quiere que se distribuya, y la forma de pago primero se hace a través de una plataforma encriptada como por ejemplo Best Privacy. Hay muchas plataformas que se están reencriptando, como por ejemplo Agora o Silk Road 1, Silk Road 2, o sea, la ruta de la seda 1, ruta de la seda 2. Yo no queremos dar muchos detalles, pero además es que no se compran ni se venden utilizando dólares. ¿Por qué? Porque los dólares se rastrean. Tienen un número de serie, tienen una emisión, un banco emisor, un banco receptor, etc. Tampoco con el euro, sino que se indexan con criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin. Y aunque no queremos demonizar a las criptomonedas, pues hay que hablar de ellas, porque en el momento en el que yo ejecuto un pago de una sustancia psicoactiva, aunque sea 4 gramos de piperachina, y yo estoy en República Dominicana y la compro desde China, por poner un ejemplo, me llega, hay un rastro o un rastreo en la red que están viendo otros compradores y otros vendedores. Y lo malo es que en nuestra región el acceso a estas sustancias cada vez hay una tendencia a que sean
públicos más jóvenes, más jóvenes incluso de los 26, más jóvenes de los 21 años de edad, que acceden por casualidad o por referencia de otro amiguito y al final terminan comprando sales de baño que no son sales de baño, sino son nuevas sustancias psicoactivas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, una de las recomendaciones es empezar a seguir creando listas de emergencia por parte del Ministerio de Salud y, por supuesto, del Ministerio Público y del Ministerio de Interior y Policía, para compartirlas con aeropuertos y con puertos en la región y compartir esas listas también con los ministerios de Educación para que haya una labor también de sensibilización con respecto pues, al tipo de sustancias que están penetrando en nuestra región. Y además que penetran y se van, pero algunas tienden a ser consumidas. Ha habido cada vez más casos de muertes, sobre todo en el Reino Unido y en países de la Unión Europea, pero es cuestión de tiempo para que estas nuevas sustancias lleguen aquí, ¿no? Se expandan, sí. Bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, hoy en principalmente un programa súper especial con dos personas también muy especiales y que no podíamos desaprovechar la oportunidad, sobre todo que Amado Filic estuviera aquí en el país en una actividad importantísima de la ONUD. Como hemos visto, el fenómeno del narcotráfico y sobre todo los fenómenos ilícitos, criminales, tienen altas y bajas. Por lo que he visto en estos últimos 3 años, Amado, parece que el asunto como que se está yendo un poco de control. ¿Será porque el narcotráfico, los narcotraficantes sobre todo, es la gran capacidad de innovación que tienen para escabullírseles a las autoridades y que siempre andan, yo recuerdo que lo decíamos, que a veces andaban 3 o 4 pasos más adelante que las propias autoridades, primero por la enormidad de recursos que manejan y a veces las autoridades tienen muchas precariedades para perseguirlo. A tu modo de ver, ¿tú crees que qué ha influido, sobre todo en estos últimos años, en que el fenómeno haya tomado un nuevo impulso? ¿Será que han creado nuevas técnicas, han innovado para eludir la persecución? ¿Será que hay debilidades, sobre todo en el manejo de las autoridades, para trazar una política criminal inteligente, estratégica, focalizada? Yo creo que hay un fenómeno que es muy bueno y es al mismo tiempo muy terrible, que es el fenómeno de la globalización. Hoy en día, a través de la web, uno puede tener acceso a cualquier tipo de información y cualquier público, de hecho, puede tenerlo, a menos que tenga un cierto control. Y eso ha generado una interrelación entre diferentes redes que antes no estaban interconectadas y ahora lo están, ¿no? Si veíamos, por ejemplo, como decíamos anteriormente, en 2004, fue la primera vez que yo en mi vida, viviendo en África Occidental, vi la interconexión entre los tuareg, los narcotraficantes del Cono Sur y otras redes criminales a través del desierto. Pero se dio físicamente, ahora ya no se da físicamente, antes de que eso se dé, se da virtualmente. Ahí tenemos lo que llamamos el dark web y hay foros de la red oscura en la que se capacita incluso para utilizar los descuidos de las fuerzas del orden y sobre todo la falta de coordinación regional. Y no es que hayamos ido mal, yo creo que ha ido bien. Lo que pasa ahora hay que centrarse más bien en un equilibrio entre oferta y demanda y entre políticas públicas de salud y políticas públicas de orden público. Yo creo que ese equilibrio es muy importante. Cuando hace unos días me preguntaban, Amado, ¿tú piensas, por ejemplo, que en el Triángulo Norte de la política de mano dura ha ido bien? No es que haya ido bien o mal, es que hoy en día tenemos que centrarnos en políticas también de orden público, pero también preventivo, recuperación de espacios públicos, ¿no? Porque los peligros están en nuestras urbes
y además son urbes con una media poblacional por debajo de los 21 años. Y en Europa está pasando algo parecido por el fenómeno también de la migración. Estamos hablando también de descriminalizar al drogodependiente, ¿no? al consumidor de sustancias ilícitas. Eso es algo muy importante porque no solamente está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que crea también una nueva dinámica en el devenir del Estado, en el desarrollo del Estado y de las instituciones del Estado. Es verdad que en nuestra región se ha fortalecido mucho el nivel institucional en cuanto a las políticas realmente de la fuerza pública. Los ministerios públicos han coordinado como nunca. Esta tarde utilizábamos un ejemplo, y es que en Centroamérica se va a dar una reunión extraordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, hablando de siga usted el rastro del dinero sucio, y la región va a ver en la reunión de septiembre en Panamá, donde estarán, si Dios quiere, todos los fiscales generales y el Procurador General también de República Dominicana, todos los fiscales generales de la región, se va a aprobar el primer acuerdo marco a nivel regional en recuperación de activos y distribución de esos activos. Y es importante porque esa es una política de cooperación regional que es efectiva. El fortalecimiento institucional también es efectivo. Pero hay una mayor interconectividad entre todas estas redes, y además la rapidez de respuesta es 10 veces más, yo creo, más amplia que la capacidad de respuesta de muchos de los estados de cualquier región, de la Unión Europea, de Norteamérica y también de nuestra región. Tiene, Amado, ustedes como oficina regional que ven datos a nivel global, tienen que trabajar mucho el tema de la integración. Y evidentemente en la región centroamericana, latinoamericana, caribeña de forma particular, nosotros no somos ajenos a los esfuerzos que ha hecho particularmente el gobierno dominicano para fortalecer estos sistemas de integración desde lo que puede aportar el país, tanto del CARICOM como del sistema del SICA. Bueno, Sudamérica tendrá el Mercosur, en Europa tienen la Unión Europea, está la OTAN, hay un montón de sistemas de integración, tanto político como económico. Pero no deja de suceder que siempre está la oveja negra, y no lo digo de forma despectiva, sino siempre está el país que no logra integrarse, que no logra adecuarse al sistema, sea por intereses propios del país o porque en el momento no es conveniente. Tal es el caso de algunos países de la región, ahora mismo particularmente Venezuela, en el caso de la Unión Europea por una multiplicidad de situaciones, pero Rusia. Y son países que, a pesar de que están todos los demás integrados, se hacen sentir de forma individual. Y mencionando también tú que África, que no está muy vinculado a nosotros por las diferencias geográficas, culturales, políticas, económicas que tiene con la región latinoamericana, y sirviendo de puente de droga. Esta desintegración de algunos países de forma particular o de regiones entre ellas que todavía no han tenido un nivel de acercamiento, ¿qué impacto tiene con el tránsito de la droga y la batalla en contra del narcotráfico? Es una pregunta con muchos vértices. Afortunadamente estamos en el país adecuado para comentarla, porque nosotros creemos más en lo que se ha dado en llamar en Europa, por ejemplo, la Europa a geometría variable. República Dominicana es uno de los países que más trabaja en ese sentido. Es decir, hay un grupo de países que están en la locomotora, tanto en Centroamérica como en el Caribe, y esa es República Dominicana. También está Panamá ahí. República Dominicana es un vínculo entre las dos regiones y también con el cono sur y con Europa. Y es fundamental eso, porque muchas veces es una cuestión de idiomas. Lo que estábamos hablando anteriormente del programa de control aeroportuario ERCOP, que está dentro de la ruta de la cocaína, financiado por la Unión Europea, y no solamente está apoyado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sino también por otras instituciones internacionales como Interpol o la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas. Y lo que está generando este tipo de programas, que ahí está el valor agregado de las Naciones Unidas, es
apoyar lo que ya se está haciendo muy bien a nivel centroamericano a través del SICA o del CARICOM y CARIFORUM, a nivel de integración política y económica y también fortalecimiento institucional. Pero interconectar esos esfuerzos. Países que antes no tenían nada que ver, por ejemplo, ahora mismo en el fortalecimiento de la cooperación judicial y policial en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada transnacional, República Dominicana está conectada con más de 24 países en África, países lusófonos, países como Guinea-Bissau, países que además que están muy vinculados a través de Cabo Verde, Fortaleza, Brasil, hacia arriba con nosotros, ¿no? Países como Sudáfrica, antes no había ninguna conexión y de hecho Europa pide ayuda a República Dominicana muchas veces para generar una triangulación entre esos países, países de la Unión Europea como Portugal, como los Países Bajos, como España, como Italia y países clave de tránsito como la República Dominicana o por ejemplo Panamá. Entonces, ese efecto de interconectividad, de trabajo en red, working the networks, que decimos en inglés, se está multiplicando cada vez más. Y de hecho el Estado, nación, estados como la República Dominicana son modelos de eso. ¿Y por qué son modelos? Lo decíamos también esta mañana, ¿no? Al lanzar el informe. Hace 5 años hubiera sido impensable que expertos dominicanos del programa y de las unidades de élite del programa de control de contenedores capacitaran a expertos indios. Es decir, un país como República Dominicana de renta media que capacite a un país de 1.000 millones de habitantes. Pues efectivamente los formadores, los expertos mundiales son dominicanos. No son portugueses, no son ciudadanos canadienses, no son norteamericanos, son dominicanos. Y eso genera también una empatía porque un país como India, pero también un país como China o un país como Senegal, se ve mucho más cercano de la República Dominicana porque ven que está pasando o ha pasado hace muy poco, hace 6, 7 años, los sigue pasando por los mismos retos que están pasando ellos, ¿no? Y se identifica mucho más y se genera esa interconectividad con otros países, no solamente en la Unión Europea, sino también en los Balcanes. Y nos preocupa porque la ruta de los opiáceos está utilizando los Balcanes, países como Albania, como Montenegro, como Serbia, etcétera, para ese trasiego a través de la Unión Europea, pero que llegan también a nuestra región. Entonces esa interconectividad se está dando cada vez más y saltándose también idiomas, porque los sistemas de comunicación integrado que tenemos en este tipo de programas apoyados por Naciones Unidas no necesitan, o sea, son muy visuales. Tienen fotos, tienen una comunicación de datos en tiempo real que se interconecta con diferentes colores. Por ejemplo, si es una comunicación roja, significa que es una incautación inminente. Y se interconectan, por ejemplo, 8 países en tiempo real y están solo los expertos que tienen acceso a esa red. Y se hace, por ejemplo, una entrega controlada. Se hace, por ejemplo, una actividad contra el rip-off, ¿no? La mitad de un contenedor que se transforma o se cambia realmente la mercancía legal por mercancía ilegal, puede ser drogas o pueden ser, por ejemplo, medicinas pirateadas, etcétera. Se hace una entrega controlada con respecto a ese contenedor, pero en colaboración con 7 o 8 jurisdicciones al mismo tiempo, en tiempo real. Entonces estamos empezando a trabajar al mismo nivel que las redes de delincuencia organizada transnacional y con una sofisticación también equiparable o mayor. Tú referías, Amado, de refilón, trataste de la descriminalización del consumo. Es un tema, sobre todo es un tema que ha adquirido cierta resonancia en los últimos tiempos. No solo la descriminalización del consumo, sino de la legalización. Y va tomando fuerza, incluso en el programa anterior, hacíamos referencia con Begoña, que incluso ya países latinoamericanos, como el caso emblemático de Uruguay, se tuvieron la valentía, ¿no?, de proceder a legalizar el uso y vamos a decir, el consumo y el negocio de la marihuana. Ni siquiera creo que para uso medicinal, porque hay varios estados de los Estados Unidos en que se ha procedido a legalizar la comercialización de la marihuana, pero lo especifican con un uso medicinal. En Uruguay no. En Uruguay los consumidores tienen la libertad de comprar y consumir sin que haya ningún tipo de
criminalización y penalización. La ONU, ¿cómo ha vislumbrado esta política, primero de despenalización del consumo y segundo, la posible legalización de las drogas a escala mundial? Bueno, yo voy a empezar y me gustaría que Begoña complementara porque a mí me escucharon el otro día. Porque la escuchan mucho. Sí, pero es bueno que Begoña se haga una referencia porque Begoña maneja... Tal vez puedes empezar tú y yo continúo. Porque Dale, Begoña, dale. Hay que empoderar a la fuerza que realmente el otro día, la escuchan mucho mejor que a mí. Muy bien. No, bueno, un poco lo mismo que planteábamos el otro día, que hay que ser cuidadosos sobre todo no confundir conceptos, ¿no? Que con el tema de la legalización del consumo, que entendemos que entre al mercado libre, estamos preparados para poder comprar cualquier tipo de sustancia que puede generar un trastorno adictivo, que lo podamos comprar en un colmado, en un supermercado, estamos preparados para eso, entendemos que no. Es verdad que hay en algunos países que sí que están llevando a la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. Habrá que esperar a la Organización Mundial de la Salud que digan, igual que hay otros tratamientos farmacológicos en farmacias que contienen opioides y están siendo prescritos por médicos, y si ayudan a mejorar alguna condición de salud, pues excelente. El tema es, lo otro que se habla es de criminalización del consumo. Voy a seguir metiendo presa a personas por el consumo, a personas que lo que tienen es una condición de salud y algunos de ellos ya tienen una enfermedad de la adicción. Eso es con lo que no lo apoyamos, eso no ayuda a mejorar nuestras sociedades, no ayuda a resolver la problemática, es una condición de salud como cualquier otra y es salud pública quien debe de estar dándoles apoyo y respuesta. ¿A quién debemos de penalizar? Aquel que se lucra a costa de destruir la salud de otras personas, ¿no? Porque entendemos que todo el tema del narcotráfico tiene que ver con que hay personas que están llenando los bolsillos. Entonces, donde más les va a doler es siempre que actuemos pues, con leyes como el lavado de activos, extinción de dominio, todo el manejo de todo lo que es estas ganancias que están obteniendo algunas personas que ni siquiera ellas tocan la droga, ¿no? Siempre tienen a pequeños, ¿verdad?, personajes de los barrios que al final son los que acaban, distribuidores, que son los que acaban privados de libertad, mientras el gran narcotraficante pues sigue llenándose los bolsillos. Entonces, eso no da resultados. El meter presa a una persona que lo que hace quizás es vender drogas, pero para abastecer su propio consumo, el meter presa a una persona que lo que tiene es una adicción, que es ya nos lo dijo la OMS hace tiempo, es una enfermedad crónica y recurrente que con un tratamiento farmacológico adecuado puede llevar una vida totalmente funcional, pues privarlos de libertad no nos lleva a ningún sitio. Entonces, sí estamos claros en no criminalizar a la persona que tiene una condición de salud, y en aquellos países que se mantengan con querer aparecer en ese Código Penal, que generen medidas alternativas al ingreso en prisión para estas personas. Esa sí es nuestra recomendación. Claro, es decir, también es políticas basadas en evidencia, ¿no? Creemos que la evidencia, por ejemplo, la despenalización para fines recreativos, pues tenemos que ver un poco los resultados, y Naciones Unidas está ahí para acompañar, porque siempre decimos, muchas veces la pregunta es, ¿qué dice Naciones Unidas? Naciones Unidas está para informar, pero son los Estados los que tienen que liderar el proceso, tanto de reforma legislativa como de fortalecimiento institucional o de otras políticas, por ejemplo, tratamiento. Pero habría que ver, y sería interesante, en aquellos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, donde se ha despenalizado para fines recreativos, cuál va a ser el incremento en el presupuesto de salud para tratamiento. Eso es interesante. El absentismo. Hay un tema muy interesante en nuestro informe. Casi siempre se habla de mortalidad de drogas, aquí, ¿no? No sé dónde está la cámara, de mortalidad de drogas, pero aquí hay otra referencia que la empezamos a ver, y es los millones de años vida saludables que se pierden por los 29 millones y medio de personas que hablábamos anteriormente que están vinculadas con el uso de drogas y tienen trastornos médicos, ¿no? Y se han perdido en el último año solamente 28 millones de años de vida saludable. Hay que ver los millones de años de vida saludable que se pueden perder si pensamos en una despenalización del uso recreativo de la marihuana. Nos compensa, hay que estudiarlo, y Naciones Unidas, repito, no solamente
la Organización Mundial de la Salud, sino también, por supuesto, nuestra organización, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estamos a la orden para acompañar ese proceso, incluso empezando por Uruguay y empezando por parte de los estados de la Federación de los Estados Unidos de América. Sería interesante ver. Pero las Naciones Unidas, Amado, no se ha dedicado a fondo a producir un estudio sobre lo que pudiera producir el impacto, tanto positivo como negativo, que pudiera producir el efecto de la legalización. Es que hablamos un poco exactamente del mismo caso, depende de muchas cosas, depende de la sociedad, por ejemplo, de las políticas también de salud en esa sociedad. No es igual hablar de un país como Austria o como los Países Bajos que de hablar de un país como muchos de los países de nuestra región. También tenemos que ver cómo está el fortalecimiento institucional, el nivel educativo de la población. Hay muchos factores, entonces algo interesante sería realizar un estudio también por regiones para ver el impacto, pero el impacto se va a ver en 2 o 3 años, no es inmediato, se va a ver a medio y largo plazo. Es lo que decíamos antes del incremento de la producción de cocaína. Se está viendo ahora, pero el mayor impacto lo vamos a ver el año que viene y el siguiente, a pesar de que el Gobierno de Colombia, a Dios gracias, y lo felicitamos, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bogotá, ha reactivado el monitoreo de cultivos, la sustitución de cultivos y también esos programas de desarrollo alternativo, ¿no? Donde antes se producía hoja de la planta de coca, ahora se está produciendo palmito y cacao y tal. Y me dirán ustedes, ¿eso qué impacto tiene? Bueno, pues tiene el impacto de que el cocalero que antes no tenía la propiedad de la tierra, ahora la tiene. Se arman cooperativas y luego él se queda con poco. El margen de negocio está en la red. Él se queda tal vez con un 3,5%, mientras que una cooperativa que exporta cacao como el cacao Anorí al mismo precio que los cacaos de lujo de Suiza, de Holanda y de Bélgica, tiene un beneficio de un 95% sobre realmente ganancias. Y eso revierte directamente en el productor a través de las cooperativas. Entonces, ese impacto lo vamos a ver, lo bueno y lo malo, en los próximos 3 años. Y el impacto también de esa despenalización se va a ver pues, en los próximos 3 o 4 años. O sea que hay que hacerlo con un poquito de paciencia. Bien, vamos a aprovechar para hacer una última pausa, Amado, y en el próximo segmento seguimos con este tema y otros de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente. La verdad es que la presencia tanto de Amado Félix, gran amigo, y de Begoñas Gómez, una hora se le pasa, pero de manera rapidísima. Obviamente, Amado tiene otras visitas pendientes a República Dominicana y luego veremos a ver si podemos coordinar para seguir tratando un tema tan importante. Tema que impacta de manera tan negativa a todas las sociedades como es el tráfico y el consumo de drogas. Yo creo que alguien lo definía, yo no sé si fue la misma Naciones Unidas que definía las drogas como la gran peste de la humanidad. Creo que se definió en un momento determinado, se llegó a hablar de eso, por los daños colaterales que sufre la sociedad. Yo quiero que tú me confirmes esto, Amado. En una ocasión se llegó a hablar de que el crimen de narcotráfico se pudiera considerar como el universo, el centro del universo criminal, es decir, de la criminalidad, en el sentido de que
las demás derivaciones criminales de una u otra manera estaban vinculadas, conexionadas con el narcotráfico. ¿Por qué? El narcotráfico, por ejemplo, en países como el nuestro, países subdesarrollados, con mucha marginalidad, con mucha pobreza, penetra en esos barrios, incitan a los jóvenes, generalmente jóvenes que su edad oscila entre 16 y 21 años, y esos jóvenes comienzan el consumo, comienzan la distribución, y eso incluso lo desinhibes en su conducta. Y jóvenes que no tenían una inclinación delincuencial terminan delinquiendo incluso para poder adquirir la droga. Atracan, matan, porque ya cayeron en el consumo. Pero al ser jóvenes de estratos sociales muy bajos, sin ninguna capacidad económica para adquirir la droga, cuando no tengo la posibilidad de conseguirla, recurro a lo que sea para conseguir la droga. Entonces, atraco, mato. Nosotros lo sentimos y vivimos esa realidad, por ejemplo, en las cárceles. La mayoría de los jóvenes delincuentes que ingresaban a las cárceles, casi en un 65%, eran consumidores de droga. Cometieron algún tipo de crimen, lo vinculaban, ligado al narcotráfico, porque eran jóvenes consumidores de droga. ¿En qué medida, desde el punto de vista de Naciones Unidas, impacta el narcotráfico en este tipo de delincuencias colaterales que se producen en las sociedades? Yo he visto a Begoña mirar. ¿Tú quieres contestar una primera parte? Aprovecha que estás aquí. A ver, es la pregunta del millón. Desde el punto de vista del volumen, claro que una vida no tiene precio. Entonces yo creo que como padre y como abuelo, como tío, como madre o como tía, hablar de vidas no tiene precio. Entonces, desde ese punto de vista, pues lógicamente no es solamente un crimen que está vinculado con la delincuencia organizada transnacional, sino que es casi un crimen de lesa humanidad, como cuando se habla de la trata de personas, ¿no? Y le pongo un ejemplo muy importante. Mi mujer ahora está terminando la tesis de Derecho y el título es Trata de personas, crimen de lesa humanidad. Y se ha pasado 4 años analizando una situación que se está dando muy frecuentemente y está vinculada también con otra legalización que hablábamos esta mañana, que es la de la prostitución. Pero una de las partes, una de las 4 variantes de la trata de personas es esclavitud sexual o explotación sexual. Pero hay otra, que es la 4ª, que es trata de personas con fines de tráfico ilícito de órganos. Cualquiera de las variedades, cuando a uno explota a una persona y se lucra de ese sufrimiento constantemente y ese sufrimiento no para hasta que la persona muere, que eso es la trata de personas, eso no es un crimen de delincuencia organizada, aunque esté contemplado en la Convención de Palermo y en el primer protocolo. Es un crimen de lesa humanidad. Literal, es el crimen superior, es como el genocidio. El narcotráfico es uno de esos 11 palitos en el volumen de delincuencia organizada del gran negocio ilegal criminal de la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el terrorismo. Entonces es un palito importante, pero hay que centrarse más bien en la persona. Hay que empezar a centrarse en los derechos humanos. República Dominicana ha lanzado en el pasado mes de septiembre y va a reportar ante el ECOSOC, ante el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los progresos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos el 3.5, tenemos el 10, tenemos el 16, que habla de una sociedad en paz y sociedad justa. Yo creo que ese es el enfoque que le tenemos que dar, la persona en el centro de todo, el drogodependiente y la persona, el ciudadano dominicano y la ciudadana dominicana, que tiene que estar en el centro de cualquier política pública en el futuro. Sea fortalecimiento institucional, fortalecimiento de las fuerzas del orden, el Ministerio Público, coordinación regional, etcétera, o sea, desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos. Se está hablando que en países como Panamá el narcotráfico está tocando al objetivo 10, que es que poblaciones que nunca habían sido vulnerables al narcotráfico, como las indígenas,
están siendo vulnerables y no solamente porque se están convirtiendo en parte de ese tráfico, sino están empezando a consumir cocaína. Y eso es inaceptable. Entonces hay que tener una perspectiva de derechos humanos sobre todo y de la persona en el centro de toda la situación, la persona como ciudadano de un Estado, ¿no? Sí, bueno, ya la verdad que el tiempo se nos ha volado, Amado, aquí. Como decimos, una hora es insuficiente para tratar todo este tipo de temas. Le traeremos ahora, nuevamente. Solamente vamos a que Begoña nos introduzca el video que vamos a presentar al fin del programa. Si queríamos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, queríamos terminar con un mensaje de esperanza, que igual estas cifras nos inquietan, generan un poco como de desesperanza, y es que la evidencia nos está demostrando que hay programas de prevención que están siendo eficaces, y sobre todo los programas dirigidos a las familias. Están teniendo muy buen resultado. Tenemos casos, ¿verdad?, de familias que tienen al dealer de droga en la puerta de casa y sus hijos no acceden al consumo. Familias sanas, familias donde hay un equilibrio entre amor y límites, familias donde supervisan, monitorean de una manera adecuada, están siendo exitosos, y eso es el mensaje que queremos lanzar a la comunidad de fortalecimiento, de recuperar los valores familiares. Quiero aprovechar para felicitar al Consejo Nacional de Drogas, que ha asumido con mucho compromiso y mucha responsabilidad el liderazgo justamente de dos programas de UNODC, como es Familias Fuertes y Habilidades Parentales, y queríamos con este video pues lanzar este mensaje a papás y mamás de escúchales, ¿no? Presta atención, y que ellos de verdad tienen la posibilidad de proteger a estos jóvenes y darles, bueno, pues una vida sana y saludable como la que queremos todos tener. Bien, profundamente agradecido, Amado Félix y Begoña Gómez, de estar aquí con nosotros. A usted por invitarnos. Muchas gracias. Gracias.